y afirman, yo no estuve ahí. ¿Por qué afirman en el día de Pentecostés, asumiendo por su argumento que estuvieron ahí, pero en el año ya no están ahí? ¿Y los obispos de Hechos 20:28 son tus obispos? ¿Son los obispos de Roma? De la Iglesia de Cristo. Ah, entonces se puede hablar de la Iglesia de Cristo. Sí. Ok, pero esos no son tus obispos, ¿verdad? Son las iglesias de la Iglesia de Jerusalén, de Roma. De la Iglesia de Cristo. Ajá, pero tú perteneces a una filial, ¿no? A la Iglesia de Roma con el Papa. A la Iglesia de Cristo. Ok, ¿y dónde está el Papa en Hechos 20? Le estás reclamando a mis hermanos que no estás obispo. ¿Y dónde está el Papa en Hechos 20? No te entiendo. No, sí me entiendes. Tú le reclamas yo te pregunto que cuáles son esos obispos, porque todos agarran la Biblia como máxima autoridad. Claro, tú estás pidiéndole a mis, a ver, espera, tú estás pidiéndole a mis hermanos que te digan si esos obispos son los obispos que son de su iglesia. Y yo te pregunto, ¿esos obispos que están en Hechos 20 son los obispos de tu iglesia o son los obispos de la Iglesia de Jerusalén? ¿Ahí está el Papa en Hechos 20? Ok, ¿dónde está el Papa en Hechos 20? En Hechos 20. En Hechos 21, el texto que trajiste a colación. ¿Quién puso a los obispos? No, ¿dónde está el Papa en Hechos 21? San Pedro. Ajá, ¿dónde está? Ahí, en Hechos 21. ¿No existía San Pedro? San Pedro era apóstol, no era papa. Los papas son obispos. Obispos y apóstoles no son lo mismo. Una pregunta, ¿a quién? ¿Ah, no? No, claro que no. ¿Quién instituyó a los obispos? Dios los instituyó. ¿Me puedes explicar cómo? Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó unos apóstoles y profetas, maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del evangelio. Apóstoles, Primera de Corintios dice, Dios constituyó primeramente a unos los apóstoles y obispos no es lo mismo. ¿A dónde obispos ahí? ¿Perdón? ¿Dónde dice que instituyó a obispos ahí? La palabra obispo, presbítero y sacerdote es palabra griega, se usan de forma indistinta, lo debería de saber tú que eres católico, sacerdote es presbítero. Sacerdote, Escuchen abajo. No, presbítero significa sacerdote. Buscador de ovejas, lo que me tienes que demostrar es dónde está el Papa en el libro de los Hechos. Cuando Dios, nuestro Señor, le encarga a San Pablo, a San Pedro, sus ovejas y sus corderos. Ajá. ¿Hay algún otro apóstol que Dios le haya encargado sus ovejas y sus corderos? Claro, Primera de Corintios capítulo 3, la gracia que operó en Pedro opera también en mí, dijo Pablo. Si es así, ¿por qué San Pablo no pudo arreglar el problema de Jerusalén? El problema de Jerusalén no lo arregló Pedro, de hecho el que presidió el concilio de Jerusalén fue Santiago. No, te pregunto. Si piensas que tienen todos la misma autoridad, ¿por qué San Pablo no pudo arreglar el problema de la circuncisión? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pedro no solucionó el problema de la circuncisión. De hecho, lo solucionó Santiago cuando citó las escrituras diciendo que se estaban cumpliendo. Te estoy preguntando por qué San Pablo no pudo arreglar el problema, por qué tuvo que bajar a la iglesia. Pero no hubo un solo hombre que lo solucionara. No hubo uno solo. Fue un concilio que lo solucionó, dirigido por Santiago, no por el Papa, no por Pedro. ¿Quién fue el que se levantó en la discusión? Santiago, de hecho, dijo la palabra egocrino, que significa yo ordeno. ¿Puedes leer la escritura? Vamos a ver. Sí, vamos a leerla, ¿te parece? Ok, vamos a ver. Despacio. Vamos a ver, ¿Quién preside los concilios ecuménicos en la Iglesia Católica? ¿Los obispos? No, ¿quién lo preside? ¿Quién está al frente de los concilios ecuménicos? ¿Los obispos? No son los obispos. ¿Quién es el jefe de los obispos en la Iglesia Católica? El Papa. Ok, ¿quién preside los concilios en la Iglesia Católica? ¿Los obispos? No, los preside el Papa, no seas mentiroso. Vamos a ver, Hechos capítulo 15. Ya te agarramos, ¿verdad? No estás acostumbrado a que alguien te responda. Hechos capítulo 15. Si el Papa es el que preside los concilios para que sea un elemento sine qua non de que son ecuménicos, yo tengo que encontrar entonces en Hechos 15 al Papa presidiendo el concilio. ¿Quién fue el primer Papa de la Iglesia, según tú? San Pedro. ¿Me puedes mostrar cómo es que San Pedro fue el primer Papa si él era apóstol y los papas son obispos? ¿Te explico? A ver, explícame. Ok, porque Dios nuestro Señor eligió a San Pedro ¿para qué? Para que cuidara a su rebaño. Y ¿No a solo él. San Pedro? Pero me dejas hablar. Lo primero. Te dejo hablar, sí. Es que si tú me das la palabra, dime, ¿me das la palabra? Puedo hablar. Si no me das la palabra, pues no puedo hablar. Sí, te dejo hablar. Toma la palabra. Okay. Nuestro Señor Jesús eligió de entre los 12 a Pedro para que actuara como cabeza del rebaño. Y únicamente a él, óítelo bien, únicamente a él le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y a él, únicamente a él, le da las llaves del reino de los cielos, cosa que ustedes no pueden negar absolutamente. Ok, no, déjame hablar un momento. Espera, déjame hablar un momento, Rami. Lo cierro para hacer la pregunta. Cierra. Nuestro Señor, ¿a quién le delegó sus ovejas y sus corderos, bíblicamente? A los apóstoles.
Dale, A te los, dejo hablar, lo demuestras. a los 12 apóstoles. De hecho, en Efesios capítulo 4 dice que estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles, no el apóstol, apóstoles. Apocalipsis capítulo 12 dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 piedras que son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, no el apóstol, 12 apóstoles. En Gálatas, Pablo dice que subió a entrevistarse con las 3 columnas de Jerusalén, no una, 3, y ahí estaba primero Santiago, que era quien presidía la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan. Pero algo muy interesante, ¿nunca te has preguntado por qué Jesucristo le pidió 3 veces a Pedro que confesara su amor? ¿No sería porque Pedro apostató y fue uno de los únicos que lo negó, igual que Judas? Nunca se te vino a la mente eso. Que no fue Pablo, no fue Santiago, no fue Juan, fue Pedro el que apostató blasfemando del Señor 3 veces y que 3 veces tuvo que requerir su amor. Entonces, en lo que tú ves un supuesto papado, yo veo la restauración de un apóstol caído. Nunca lo has pensado de esa forma. Te muteaste. Estás muteado. Apagaste tu micrófono. No te escuchas. Yo no lo apagué, viejo, dile que no lo apaguen. Yo no interrumpo. No me gusta que me interrumpan cuando yo hablo. No, oye, nadie te apagó el micrófono. Tú lo apagaste. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. Pero vamos a Hechos 15. Querías que lo leyéramos, ¿no? Léalo, joven. Léalo. Bueno, no, perdón que te interrumpí. Dime. No, ya lo puedes leer. Léalo. No pasa nada. No, de verdad, no quería interrumpirte. Dime si ibas a decir algo. No, es que te estoy diciendo que no lo puedes comprobar. Ciertamente, los apóstoles tienen también autoridad. Eso no lo negamos en la iglesia. Okay. Pero dentro de la iglesia, que es jerárquica, tiene a una persona que gobierna todo el rebaño. Y a ese gobierno, sí, a esa iglesia, Dios mismo le da la autoridad a San Pedro. Sí, a San Pedro. Es el único que le entrega las llaves y es el que le da la potestad de confirmar la fe a sus hermanos. No se la dio a Juanito, no se la dio a Santiago, no se la dio a San Pablo. Nada más Pedrito es el que tiene la autoridad. Ok, déjame hablar un momento. ¿Cuál fue la primera iglesia? La primera iglesia, pues ¿cuántas hay? La primera iglesia organizada, ¿cuál fue? No, por eso te pregunto cuántas hay. La iglesia de Jerusalén, ¿no? Tranquilo. La iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, ¿no? Ahí se llevó el concilio, esa fue la primera iglesia antes de que se desparramara el evangelio para los gentiles. Esa fue la primera iglesia, ¿verdad? La Jerusalén. Sí. Ok, entonces tendríamos que encontrar a Pedro. Tú dices que fue el que recibió las llaves, el que gobernaba, el que tenía la autoridad. Me parece que tendríamos que encontrarlo en la iglesia de Jerusalén, dirigiendo la iglesia de Jerusalén como papa, ¿no? Sería lo justo. ¿Según tú? ¿No? Oh, no, según tú. Porque tú dices que Pedro tiene una autoridad. No, según tú, no te eches para atrás. Tú dijiste que Pedro recibió una autoridad que no tenían los demás apóstoles, que aunque tenía autoridad no era igual a la de Pedro. ¿Verdad? No, es que no, donde hay. Entonces vamos a ver. Okay, me pasa la palabra cuando termines de hablar. Ok, te la paso. Entonces vamos, mira, ves que tú eres el que lo apagas. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 9, y vamos a ver si era Pedro el que era el papa de la iglesia de Jerusalén. ¿Te parece? Vamos a ver. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a mí la diestra en señal de compañerismo. Me parece que acá en la iglesia de Jerusalén no es Pedro el Papa. De hecho, Pablo menciona primero a Jacobo, a Pedro segundo, y menciona 3 columnas, no una. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Qué tienes que decir de eso? Dame una explicación de ese pasaje. Acuérdate que te estás muteando. Pusiste mute. Perdón, te lo acabo de decir, que los apóstoles, Pedro tiene autoridad, sí. Los demás tienen autoridad, sí. Pero no se pueden rebasar esa autoridad, porque la autoridad dada por Dios nuestro Señor a San Pedro es diferente a los de los apóstoles. Los demás ejercen una autoridad, sí. Pero San Pedro es el que está al frente del rebaño. Sí, eso no lo puedes negar, por más que le brinques. Pero, a ver, no estoy brincando, simplemente te estoy pidiendo que me digas por qué el texto pone a Pedro no al frente del rebaño, sino a Jacobo. Y de hecho, un versículo arriba dice que Pedro fue llamado a los de la circuncisión, mientras Pablo fue llamado a los de la incircuncisión. Quiere decir que Pedro también tiene el trabajo limitado a los de la circuncisión, por eso se dieron la mano cuando la iglesia se organizó. ¿Por qué tengo a Santiago dirigiendo la iglesia de Jerusalén si tú dices que Pedro fue el primer papa? O sea, no estoy brincando, te estoy haciendo una pregunta legítima. ¿Cómo respondes al hecho de que Pablo es llamado a los de la circuncisión y Pedro a la circuncisión y se presenta a Santiago como el jerarca de la iglesia de Jerusalén y no a Pedro? Pues te respondo fácil, porque en ese mismo concilio no has captado o lees las escrituras por leerlas, ¿sí? Tanto tú como todas esas personas que te siguen no ponen atención en las escrituras. Muchos le adjudican que San Pablo fue a los circuncisos, pero no es así. Incircuncisos, no es así. El texto dice, San Pedro dice, varones hermanos, cuando se para. Ustedes bien saben que yo fui elegido de entre ustedes para que los gentiles oyesen la palabra evangélica y creyesen por mi boca. Ni San Pablo, sí. No fue San Pablo. Fue el mismo Señor que manda a quién. Y no solo a San Pedro, ni a Pablito. ¿Cuál es el mandato del Señor?
vayan por todas las naciones, menos a los gentiles, dice el Señor. Pues hermanito de mi corazón, ¿a quién mandó el Señor a sus apóstoles? Ok, A preguntar por todo el mundo, pero las déjame, personas que... déjame explicarte eso que estás diciendo porque lo estás entendiendo mal. La razón por la cual Pedro en un primer momento fue el que fue enviado a los gentiles es porque la iglesia todavía no estaba organizada. De hecho, eso es antes del Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén, Pedro está trayendo eco de eso. Una vez después del Concilio de Jerusalén, se dan la mano para que Pablo vaya a los incircuncisos. Se establece la jerarquía de la iglesia. Por eso te mencioné efectivamente cuál era esa primera iglesia. Estás haciendo eco de una iglesia que todavía no se estructura. Es decir, ni siquiera saben si los gentiles se van a salvar. Ni siquiera saben eso. Por eso cuando Pedro llega con Cornelio en Hechos capítulo 10, se sorprende de que también Cornelio recibe el Espíritu Santo. Nadie está diciendo que Pedro no le predicó a los gentiles. Está diciendo que en la estructura de la iglesia, el que le iba a predicar a los gentiles era Pablo. Y eso fue lo que se reunió en el Concilio de Jerusalén. Y eso es lo que tenemos en Gálatas. Le dan la señal, le dan la mano derecha en señal de compañerismo, reconociendo que Pablo había sido llamado a los gentiles, no Pedro. Y por eso Pablo dice, el que actuó en Pedro para los gentiles, para los judíos, actuó en mí para los gentiles. Estás leyendo mal tu Biblia. La estás leyendo con los ojos católicos romanos y no la estás leyendo en su contexto histórico, ¿no? Te dejo, adelante. Una pregunta, ¿quién fue el que le predicó por primera vez a los gentiles? Pedro. Pedro. ¿Por qué no fue San Pablo? Porque todavía no, todavía no era llamado. ¿No fue Santiago? Porque Pablo todavía no era llamado, te lo acabo de decir. Antes de que se convirtieran, ¿por qué no fue otra persona? Pero te lo acabo de decir. Parece que no me estás poniendo atención. No estamos teniendo un diálogo. Porque Pablo todavía no era llamado. La iglesia todavía no se estructuraba. Por eso Pablo, mira, escúchame. Por eso Pablo dice que cuando fue llamado, no consultó enseguida carne y sangre, ni tampoco fue a Jerusalén, sino que se fue al desierto. Y dice, 15 años después subió a Jerusalén. Y ahí está la estructura de la iglesia. ¿Y con quién se entrevistó? Con el líder de la iglesia de Jerusalén, que es Jacobo, con Pedro y con Juan, que eran columnas de la iglesia de Jerusalén. ¿Y para qué se consulta con ellos? Para ver si el que lo estaba llamando, a Pablo, lo estaba llamando correctamente a lo que él estaba haciendo, que era el llamado a los gentiles. Ahí se dan la mano y Pedro reconoce que el llamado a los gentiles no es él. El llamado a los gentiles es a Pablo. Por eso Pablo se llama el apóstol de los gentiles. ¿Has leído la carta a los romanos? Cuando dice que seremos juzgados por el evangelio de Pablo, el apóstol de los gentiles, y dice, honro mi ministerio, hay de mí si no predico el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Pedro era el apóstol de los judíos. Ya está estructurada la iglesia, por eso se dan la mano los dos. Al principio, obviamente, ni siquiera sabían si los gentiles iban a salvar. Estás trayendo eco de que Pedro le predicó a los gentiles, sí, pero él no fue llamado a predicar a los gentiles. Él hizo ese acto porque tenía que descubrir efectivamente que el pueblo gentil también formaba parte del nuevo pacto. Eso es lo que se descubre en Hechos 15, cuando Santiago toma la palabra y cita el profeta Amós diciendo, ahora entiendo que el tabernáculo de David se ha reestructurado con los gentiles entrando a la iglesia. Y por eso Santiago cierra el debate y dice, ego crino, yo ordeno que no se molesten los gentiles. Él preside el concilio, él cierra el concilio. Él es el papa, si quieres verlo así, ¿no? Tú no me puedes comprobar que Santiago sea el líder de la iglesia. Te lo acabo de comprar, de hecho, Gálatas capítulo 2, versículo 9. No, joven, tú se lo pones y esa es tu interpretación. Sí. Eso no dice que ahí no dice que Santiago sea el líder de la iglesia. Eso tú se lo agregas. Ok, dame un texto donde diga que Pedro es el líder de la iglesia de Jerusalén, entonces. Ya te lo pregunté y no me quieres contestar. ¿Me preguntaste? ¿A quién le encargó, de todos los apóstoles, a quién le encargó las ovejas y los corderos? A todos los apóstoles. Dame el texto que diga que a todos se los encargó. Te lo acabo de decir, Efesios capítulo 4, estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles. Apóstoles ahí en plural. Que estamos edificados, ahí no le está entregando, ahí nosotros nos edificamos. Ahí ¿Sobre quién nos edificamos? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ok, si estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿por qué tú dices que la iglesia está edificada sobre un apóstol? ¿Y quién te dijo a ti que está edificada sobre algún apóstol? Ah, ¿no está edificada la iglesia sobre Pedro? Dios, escucha. ¿Quién es el que edifica? Te escucho, dale. ¿Quién es el que edifica? El que edifica es Cristo. ¿Por medio de quién? A ver. De sus apóstoles. ¿De sus apóstoles? ¿Quién fue el que abrió el evangelio? ¿Quién fue el del primer discurso? No sé, ¿quién? Dime, tú me estás enseñando. Pedro. Ah, no sabe. Entonces sí es singular, entonces sí crees que es singular. Pero ahora déjame hablar. Sí, para que mires hasta dónde caíste, sí. Dios es el que edifica, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Por medio de los hombres, sí. Poniendo a Pedro enfrente. Y el primero que hable el evangelio, el día de Pentecostés, es San Pedro. Y ese día dice que se cumple la palabra, edificaré. ¿Por medio de quién? De la boca de Pedro. ¿Quién habló? Pedrito. ¿Cuántas personas se unieron a la iglesia? ¿A cuál iglesia? ¿Pentecostal? ¿Mormón? ¿Luterano? ¿Romana? ¿A la iglesia romana? No. Amén. Jerusalén era Roma. Amén y amén y amén. Ok, entonces Jerusalén era la iglesia de Roma. Es que no has entendido, mi querido amigo. La iglesia... No, de hecho te estoy preguntando de verdad, porque tú dices que si se adhirieron a la iglesia pentecostal, pues que yo sepa no se adhirieron a la iglesia de Roma, con el Vaticano y los estados pontificios. Se adhirieron a la iglesia de Jerusalén, donde estaba Santiago gobernando. En ese tiempo no estaba el Vaticano como tú lo piensas, niño. Ah, tampoco estaba Roma, tampoco existía la iglesia de Roma. No estaba. Exactamente, no estaba. Okay, no estaba. Entonces, a ver, espera. Si la iglesia de Roma no estaba, y Pedro es el papa de Roma, el primer papa de Roma, entonces ¿por qué Pedro no es primer papa también acá de Jerusalén? O sea, que Pedro dé un discurso y que evangelice, a mí no me parece que lo haga papa.
Tú tienes que comprobar que Pedro fue el primer papa y líder de la iglesia de Jerusalén. Dar un discurso no lo convierte en líder de la iglesia de Jerusalén. Me parece que la mejor evidencia de ser líder es presidir un concilio donde están los ancianos de la iglesia. De hecho, así dice Hechos 15. Dice, estando reunidos los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Apóstoles, me gustó lo que dijiste. Apóstoles y ancianos. ¿Quién lo presidía? Me gustó Santiago. lo que dijiste. Me gustó lo que dijiste. Vámonos a un concilio. Vamos a ver quién abre el concilio. Lee Hechos 7, donde está el primer concilio de la iglesia. El primer concilio está en Hechos 15. Hechos 15, no en Hechos 7. O Hechos 15, 7. Dale. Vamos a ver quién abre el concilio. Ni siquiera sabes en dónde está el concilio. Dale, hermanito, dale. No te pongas nervioso. Dale. Vamos a ver. Me gustó lo que dijiste. Nervioso. El Papa es el que dirige el concilio. Vamos a ver quién habla. Tranquilo. Vamos a ver. Eso me gustó. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que os he hecho con ellos. Pero algunos de la secta, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros. Y reunieron los apóstoles y los apóstoles y los ancianos, así inicia. Dale. Sigue. ¿Querías apóstoles y ancianos? ¿Querías quien inicia el concilio? Sigue, vamos a ver qué acontece. Ahí nos está relatando que hay una persona. Después Pedro se levanta y dice, varones hermanos, sabed vosotros... Tranquilo, voy a seguir. Varones, vosotros saben cómo algún tiempo Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca, y Dios que conoce los corazones les dio el Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros, y ustedes purificando su fe los corazones. Después se levantó Bernabé y Pablo. Pues yo veo personas que están levantando a discutir. No veo que solo Pedro esté dirigiendo el concilio, ni tampoco lo esté presidiendo ni cerrando. Veo a los ancianos discutiendo, veo a los apóstoles discutiendo, veo a Pedro discutiendo, veo a Pablo discutiendo, veo a Bernabé discutiendo. Me interesa saber quién cierra esa discusión con sabiduría y que dirige el concilio, así que vamos a seguir leyendo. Entonces ya tenemos acá que se levantaron los apóstoles y los ancianos a discutir. Se levantó Pedro después de mucha discusión y también habló. Después de Pedro se levantó Pablo y Bernabé y también hablaron. Y después de todos estos, alguien tiene que cerrar el concilio, ¿no te parece? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Te pregunto. Este concilio esta discusión... ¿Quién lo cerró? Santiago. ¿Otra vez? ¿Quién lo cerró? Santiago. ¿Y por qué no lo cerró Pedro? ¿Me dejas hablar? ¿Por qué no lo cerró Pedro? Pero pues, si te estoy pidiendo permiso para hablar. Sí, te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no lo cerró Pedrito? ¿El papita? Por eso, ¿me puedes dar permiso? Por eso, hable. Le estoy preguntando por qué no lo cerró Pedro. ¿Cuánto tiempo me vas a dar para hablar? Nada más respóndeme la pregunta porque quiero seguir leyendo. ¿Por qué no lo cerró Pedro? Sigue leyendo y después no tenga miedo. ¿Quién tiene miedo ahora? Responda la pregunta. ¿Por qué no lo cerró Pedro? Mira, escúchame. Yo no he dialogado mucho contigo, pero te conozco así, como la palma de mi mano. Ok, conózcame, respóndeme entonces la pregunta. Porque Santiago era obispo de esa misma localidad. Ajá. La pregunta es a ti, ¿quién lo puso como obispo? Entonces, Santiago cerró el concilio porque era obispo. Esa es la respuesta. Sí. Sí, vamos a seguir leyendo. Y entonces, cuando todos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón contó cómo Dios visitó por medio para gloria de su nombre, y con esto recuerda las palabras de los profetas, etcétera, etcétera. Y luego mira lo que dice aquí. Después de esto volveré, aquí está interpretando las escrituras bajo la unción del Espíritu Santo. Y versículo 19. Por lo cual, versículo 19, ego crino, yo juzgo. Ve, investiga en el griego en qué contexto se utiliza esta frase ego crino, para ver dónde está tu papita aquí, Ego crino. ¿Quién dijo yo juzgo? ¿Pedro o Santiago? Santiago. Ok, entonces creo que podemos concluir esta cita de Hechos 15. Tenemos a Pedro discutiendo, tenemos a los ancianos discutiendo, tenemos a los apóstoles discutiendo, tenemos a Pablo discutiendo, tenemos a Bernabé discutiendo, Santiago los calla y dice ego crino, yo mando. ¿No dice acá? Yo juzgo, Cais, ego crino. Ya, yo estoy contigo lo que dice la palabra de Dios. Ok, entonces aquí tienes al líder de la iglesia de Jerusalén, es Santiago. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Santiago es obispo? Sí, él es obispo, él es el líder de la iglesia. ¿Quién ordenó obispo? Supongo que los apóstoles, ¿no? Escuchen abajo. Sí, en tus pies, ¿dónde? Lo dice su hermano que tiene más conocimiento. ¿Quién lo ordenó a Jacobo como obispo, viejo? Los apóstoles. Los apóstoles, cosa que todos esos cabezones que te siguen abajo dicen, no, los hombres no hay ordenación. Ellos solitos se autonombran. Pero cuando debatas con ellos, les puedes decir, estás ahorita debatiendo conmigo. No, aquí estoy yo de frente. Cuando tú quieras debatir con ellos, les puedes pedir cámara. Aquí estás conmigo, no te me pierdas. Ok, estoy contigo, me dirijo contigo. Okay. Los apóstoles lo instituyeron obispo de ese lugar. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Dicho por buscador? No, dicho por ti. No entiendo. O sea, ¿se supone que esto es un argumento fuerte de tu parte o...? No, no te sientas atacado, niño. Yo estoy contigo. Tú me dices pero, que o sea, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿qué tiene que ver que los apóstoles? ¿Pero qué tiene que ver que los apóstoles lo hayan ordenado? Pero déjame tranquilo, viejo. Pero si lo único que está haciendo Mafaramaya riéndote y gritando eres tú. Pero es que si no me dejas hablar ahora. Mira, ahora te ríes solo. Contigo. No te sientas atacado. No me siento atacado. Explícame, por favor, qué tiene que ver el argumento. O sea, ¿cuál es el argumento en sí? Antes de que celebres, primero dinos cuál es el argumento. Pero pues, déjame hablar. Ajá, te dejo. Ya miramos que Santiago fue puesto por obispo. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Tiene una autoridad más grande Santiago o los apóstoles. Los apóstoles, por supuesto.
hasta ahí yo estoy contigo y no vamos a discusión. ¿Quiénes? Aquellos que están dotados de autoridad, eligieron a Santiago para Sí. dejarlo de obispo. Por eso él cierra el concilio, porque es obispo. ¿Quién lo puso ahí? Pues los apóstoles, niños, los apóstoles. ¿Quién le abrió? Pero si yo te acabo de reconocer eso, o sea, no sé dónde está el pacatazo. O sea, y es que yo no te de estoy hecho, diciendo. ¿sabes qué? Mira, de hecho, ¿sabes qué pasa? Me estás reconociendo que los obispos no tienen la misma autoridad que los apóstoles, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Los obispos no tienen la misma autoridad que los apóstoles, ¿verdad que sí? ¿Que los obispos no tienen la misma autoridad? Ajá. El apóstol Estoy tiene... de acuerdo contigo en eso y te has ganado un premio, porque la máxima autoridad es San Pedro, que es apóstol del Señor, y claro que no tiene la misma autoridad. Gracias, yo te aplaudo. Tranquilízate. Vamos. Me No gusta dije, platicar contigo. espera, no dije Pedro, dije apóstoles. No sé si escuchaste bien, dije Pedro, San Pedro, no dije Pedro. ¿San Pedro era apóstol? Apóstol, singular, no plural, apóstoles. Singular. Amén, amén, Ok, amén. apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén, Ok, amén, los amén. obispos tienen menos autoridad que los apóstoles. Es que en sí vienen siendo lo mismo, nomás del cargo. ¿No? Dígalo, vienen siendo lo mismo. Entonces Santiago es igual que Pedro. Sí, Se acabó el debate. tienen autoridad. Pero Santiago es igual. A ver, mira, no sé si te das cuenta de las tonterías que estás diciendo. Primero dijiste que mira, hasta hiciste un remolino ahí en el carro y me hiciste así. Te puso muy loco el Red Bull. Que Santiago fue puesto por los apóstoles. Y ahora dices que Santiago tiene la misma autoridad que los apóstoles. ¿Quién lo puso? Los apóstoles. Los apóstoles. Hasta ahí yo estoy de acuerdo para que vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces, ¿tiene la misma autoridad Santiago que los apóstoles? Pero vuelvo a decir. Habla No te 2 eches minutos. para atrás. Habla 2 No. minutos y me dejas hablar, porque si hablamos los dos Entonces, así juntos... si se los hace como obispos tienen la misma autoridad que los apóstoles, Santiago tiene la autoridad entonces de la iglesia de Jerusalén porque tiene la misma autoridad que los apóstoles. Celebra, ándale, levanta el dedito y celebra. Ya mataste tu argumento. Por el que estaba celebrando se te acaba de matar. ¿Sabes por qué tuviste que decir eso? Porque, tranquilo. Aunque no que te aplauda, pues, me dices aplauda. ¿Sabes por qué se te cayó el argumento? Porque te diste cuenta que si no decías esa barbaridad, no podías llevarlo al Papa de Roma, porque dices que es sucesor de Pedro y tiene que tener la autoridad de Pedro. Entonces tuviste que echarte para atrás en tu argumento y elevarme a Santiago a la misma autoridad de los apóstoles, cuando ahorita quisiste hacer todo lo contrario. Decir que Santiago era menor y que lo pusieron los apóstoles. Yo creo que lo pusieron los apóstoles y era líder de la iglesia de Jerusalén, no Pedro. Amén, hasta ahí yo estoy contigo, hasta amén, yo estoy contigo. Ahora me toca hablar a mí. ¿Sí? ¿Por qué lo pusieron los apóstoles? Porque no piensas. Estaban comisionados a eso. Padre, pero me toca hablar a mí. No te Dale. estoy preguntando. ¿Por qué lo pusieron los apóstoles? ¿Acaso el Señor no les había dado autoridad? Hay otra máxima autoridad. Por eso los apóstoles eligen a los obispos y los instituyen en cada comunidad, como lo dice San Pablo a Tito. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que establecieras. ¿San Pablo tiene autoridad? Sí. Y con esa autoridad dejó a Tito en Creta. ¿Para qué? Para que estableciera lo que faltaba. Ahora, en conjunto con los apóstoles, escogen a quien a Santiago y lo pone como obispo de esa localidad. Pero en sí, ¿quién habló en el concilio? Fue Pedro. No mientas. También Pablo habló, Pero, y también Bernabé habló, y también los ancianos hablaron, y también los apóstoles hablaron. No solo Pedro. No mientas y no seas deshonesto. ¿Quieres que lo leamos otra vez? Para que veas todos los que hablaron. ¿Lo puedes leer despacio? Sí, pero ¿quieres que te... Sí, te voy a desnudar la mentira para que veas todos los que hablaron. Mira, Dale. Hechos capítulo... Sí, porque ahora resulta que Hechos 15 trata sobre Pedro, ¿no? No trata sobre Pedro. Tenemos una discusión de un concilio en Hechos 15. Y tenemos literalmente en Hechos 15, en el versículo... tan pronto inicia, versículo 2, Pablo y Bernabé. Así inicia el versículo. Ellos no hablaron. Sí hablan. Vamos al contexto. Ok, a ver, bueno, dijiste que el único que había hablado era Pedro. No digas tales cosas. No digas tales cosas. Que el único que habló fue Pedro. Yo no ¿Habló dije tales cosas. Pablo o no habló Pablo? ¿Ah? ¿Habló Pablo o no habló Pablo? Pablo no habla. Pablo no habla. A ver, vamos a ver. Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo contando las señales y maravillas que Dios había hecho. ¿Habló o no habló? Perdón. Ajá. Me retracto, dale. ¿Ya ves cómo vas mintiendo y cómo vas acomodando tus argumentos? Sí, me retracto, dale. Ok, bueno, retrata también de todo lo que has estado diciendo. Pero empieza de atrás. Entonces sí habló Pablo, ¿verdad? Ahorita dijiste que no había hablado Pablo. ¿Sí lo habías leído o no lo habías leído? ¿Habías leído el pasaje? Sí, dale, niño, dale. Tranquilo. ¿Habías leído el pasaje o no lo habías leído? No soy ningún niño. Vamos a suponer que no lo he leído. Dale, tú me vas a decir. No supongamos. ¿Lo habías leído o no lo habías leído? Te digo que sí. Ok, ¿y entonces por qué decías que Pablo no había hablado? Porque ¿A qué se te cayó todo el argumento? Pero es que no se puede dialogar, viejo. No, sí se puede dialogar, nada más que me faltas al respeto. Yo no te estoy llamando anciano, me estás llamando niño. Yo no te estoy faltando al respeto. No soy ningún niño. Sí, cuando lo haces en un contexto despectivo y sarcástico, sí es pecado. No, es que no te estoy... Eso lo piensas tú porque sos protestante. No lo pienso así. Yo no te falto al respeto, te pido que no me llames niño. No soy ningún niño, soy una persona adulta casada y con hijos. Escúchame. Me llamo Edgar con D, no Edgar.
Edgar. Ajá. Te pido perdón si te sientes ofendido, no pasa nada, tranquilo. Gracias, acepto tu disculpa. Ahora continuemos. Hechos capítulo 15, versículo 2. Entonces resulta que Pablo y Bernabé se hablaron, pero no solamente ellos. Dice que hubo mucha discusión entre los ancianos y los apóstoles. O sea, tenemos a mucha gente hablando, no solo a Pedro. Sí, hay una discusión ahí, sigamos leyendo. Y luego Pedro se levantó después de esa discusión, acabó la discusión y luego se levantó Bernabé y Pablo. Despacito. ¿Había una discusión en la asamblea, sí o no? Sí, todos estaban discutiendo. Sí, todos estaban discutiendo. Ajá. Pregunta para ti, ¿por qué no se paró Santiago? Porque estaba la discusión, Santiago cierra el debate, de hecho sí se paró también. No, mi pregunta es, ¿por qué no se paró Santiago? Pero también se paró. Hechos capítulo 15, versículo 19. No, también se paró. Después, mi pregunta es... No, no podemos dialogar así, eres muy deshonesto. Eres muy deshonesto. No, yo no te estoy preguntando, escucha. Ahora está diciendo que Santiago no se paró. Sí se paró Santiago también. Pero te estoy llevando a los hechos. ¿Qué hechos? Te estoy leyendo los pasajes. ¿Cómo que no sé si de verdad estás acostumbrado a este tipo de faramá, estar hasta haciendo espavientos, riendo y todo eso. Hablaron los ancianos, hablaron los apóstoles, habló Pedro, habló Pablo, habló Bernabé y cerró el concilio Santiago. No se puede de verdad ser así tan deshonesto, ¿no? O sea, no se puede ser así tan deshonesto y tener diálogos con personas tan deshonestas, ¿no? Bueno, ya aparte ya pateó el módem, ¿no?